a nuestro liderazgo Inspiración, porque la verdad allí solo se ve la gran necesidad y yo creo que todos los que van, que espero que los que no han ido, ¿quiénes no han ido? Levante la mano los que no han ido, los que no han ido levántela. Adrianita, Pastor Jimmy, mire todos los que hay para la próxima, ¿listo? Para que no repitan los mismos. Mire, cada vez que alguien va allá se confronta y llega dándose cuenta que no es rico, es multimillonario. Amén. ¿Cuántos? Los que han ido allá, solo los que han ido. Los otros no digan amén porque ustedes no han ido, no saben. Pero los que han ido, díganme si no es así. Uno llega a su casa y su casa huele más a rico, ¿o no? Llega a su casa y encuentra un plato de comida y uno dice, ¡wow! ¡Qué comidota! Y usted llega a su cama y se pone sus cobijas y usted que dice, ¡wow! Esto es vivir como los hijos del Señor. Amén. Así que gracias al equipo, démosles un aplauso al equipo de evangelismo. Gracias Pastor Jimmy en cabeza, Adrianita, que siempre han tenido esa carga en el corazón y siempre trabajan y lo hacen con todo el corazón. También gracias a las personas que sembraron, llevaron tamales, llevaron comida, todo, hay que llevar todo porque ellos ni un plato tienen siquiera para comer, hay que llevárselo, ponérselo. Y por supuesto vi las fotos de un momento en que le tomaron la foto 7 niños en una misma cama, de esas camas sencillas, 7 niños, no sé si eran de la misma mamá, no sé cómo estaban, pero allí en medio de esos lugares llegan padres que no tienen para dónde coger y dejan a sus hijos allí. Tremendo. Así que le animo a que usted lo viva. ¿Listo? ¿Cuántos van a ir la próxima vez? Más o menos en un mes salimos nuevamente. ¿Quién quiere ir? Levante la mano los que van a ir. Ok, Pastor Jimmy, ¿ya los grabó? Grábelos, ¿listo? Grábelos. Y si no me avisa, si no van y a los 8 días los regañamos, ¿listo? Muy bien, estamos preparados. Ya se inscribió en escuela, no olvide inscribirse, por favor, prepararse para seguir adelante, prepararse en el Señor. Y esta mañana seguimos con nuestro tema. ¿Cuántos han sido bendecidos por ese tema de los elegidos? Levanten la mano. Yo no sé, pero yo tengo una sensación. Cuando empecé a ver este tema, preparar este tema, yo me he sentido más elegido del Señor que lo que me sentía antes. Porque empiezo a ver una cantidad de personas como tan humanas como yo y los veo y digo, Señor, si tú pudiste usarlos a ellos, también me vas a poder usar a mí. Amén. Así que yo creo que esta serie Elegidos ha sido una gran bendición y hemos pasado yo por algunos. Próximamente usted va a escuchar aquí a otros predicadores, pastores de la casa, también trayendo a uno de ellos, a alguno de ellos. Yo hice un ejercicio y fue pensar en más o menos qué representaba cada uno de ellos por su manera de ser. Entonces dentro de 8 días va a predicar uno de ellos y les va a traer un personaje que de alguna manera tiene algo del predicador, y dentro de 15 días, 20 días va a venir otro predicador trayendo otro elegido que de alguna manera yo lo veo, cuando yo lo veo yo digo, él es parecidísimo a la historia que se narra. Y hoy se me ha permitido la bendición de compartir con ustedes uno de los siguientes apóstoles, que va a ser también un tiempo de bendición. Recuerden que empezamos con Boanerges, pasamos con Mateo Es, hace 8 días hablamos de, ¿sí vinieron? ¿De quién? ¿Qué significa qué? El gemelo. Estuvimos hablando de Tomás y su experiencia de fe. Y hoy vamos a hablar de uno que hemos bautizado de la siguiente manera: el primer valiente. ¿Cómo se llama la palabra de hoy? El primer valiente. ¿Cuántos son valientes? Digan amén. Amén, yo soy tan valiente. Ay, Jesús, vamos a ver cuántos valientes hay en este lugar. ¿Y por qué ese título? ¿Por qué el primer valiente? Porque hoy quiero hablarles de 2 consideraciones. Ese primer valiente es de los primeros que toma una decisión de vivir los caminos del Señor, y valiente por su nombre. Su nombre significa valiente. Yo supongo que usted ya sabe de quién le estoy hablando. Levanten la mano los que saben de quién le estoy hablando. Levántela. Ok, levántela los que no saben todavía nada, están perdidos. Esa era la idea, que usted dijera, bueno, ¿quién será? Mire por favor que tiene a su lado y pregúntele, ¿quién será ese? ¿Cuál será el valiente? ¿Cuál significa ese nombre?
¿Cuántos en este lugar se llaman Andrés? Levanten la mano. ¿Dónde están? A ver, yo quiero verlos, Andrés. Levanten la mano. ¿Algún Andrés acá? ¿No hay ningún Andrés acá? O sea que aquí no hay ningún valiente hoy. Y yo dije, ¿cuántos valientes? Y todo, amén. Y luego preguntó, ¿dónde está Andrés? No, aquí no hay ningún Andrés. Pues resulta que Andrés, el nombre significa valentía. Usted que está buscando, ustedes que van a buscar ahora nombre, ¿qué tal ese nombre? Andrés. Andrés, ¿qué significa qué? Valiente. Ahora, permítame narrarle algunos hechos antes. Hoy quisiera romper, digamos, con el ciclo de lectura. Quizá el apoyo que voy a tener en la parte de atrás va a ser para que ustedes lean los versículos, pero me voy a dedicar un momento a poner en orden la historia de un valiente llamado Andrés, porque, a ver, yo quiero decirle algo. ¿Cuántos, si yo les dijera Simón o les dijera Pedro, saben de quién les estoy hablando? Levanten la mano los que saben. ¿Quién es Simón o quién es Pedro? Todos sabemos y hemos escuchado prédicas de Simón, Pedro, por todo lado. Hay cantidad en la Biblia, una cantidad enorme de historia acerca de Simón, pero pocas veces uno observa y habla de Andrés, sin entender que quizá en la historia tienen el mismo impacto, solo que de una manera distinta. Hay impactos que son tan profundos que no se logran ver, pero fueron impactos, fueron muy profundos, golpearon tan abajo que no se pueden ver a la luz del sol. Y podemos observar precisamente a Andrés, que su nombre proviene del griego. Quiero decirles 6 cosas que quizá usted las pueda apuntar esta mañana. La primera de ellas es que el nombre Andrés proviene de ese del griego abopeíos, y tiene que ver con la palabra valentía. Andrés es el hermano de Simón Pedro, precisamente. Usted no lo clasificaba, pero allí está. Ellos dos son los hijos de Jonás. Eran conocidos como los Bar Jonás, o los hijos de Jonás, así se les llamaba, según el Evangelio. En Juan capítulo 1, en el versículo 44, Jesús, cuando los llama al ministerio, los ubica en una ciudad. Esa ciudad es Betsaida. Ahora, la Biblia, siempre que habla de estos personajes, los encuentra juntos. Todo el tiempo usted los va a ver juntos, salvo en unos momentos que ya vamos a ver, pero la gran mayoría de ocasiones siempre vamos a tener a un Andrés al lado de un Pedro, siempre, por alguna razón que seguramente más adelante podremos exponer. Número 2, los primeros que fueron a vivir con Jesús, según Juan, como el evangelista narrador, dice que cuando se fueron a Cafarnaún, Juan capítulo 2 versículo 12, dice que Jesús se fue a vivir con ellos de una vez, y con María y con sus hermanos. Fueron los primeros que vivieron con el Señor. Se le acercan, le hacen una pregunta, le dicen: Señor, ¿tú dónde moras? Queremos saber dónde moras. Y Jesús les dice: vengan a ver, y se va con ellos de una vez. Y tal sería el impacto y el llamado, que no volvieron a su casa. Y esto nos muestra que habitaron con Jesús desde el inicio. Número 3, conocemos la profesión de Andrés, no tanto por Andrés sino por Pedro, porque mucho de lo que conocemos de Andrés es por Pedro. Entonces, Andrés y Pedro de profesión eran pescadores. Eso nos lo dice Mateo, y también nos lo replica Marcos. Y Jesús, pasando por la orilla, los encuentra, y lo que nos dice es que les dijo: síganme, y en su lenguaje entendible les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ahora, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 18, que se replica en Marcos 1:16, dice que Pedro y Andrés se convirtieron juntos en discípulos justo cuando estaban pescando con su red en Galilea. Sin embargo, la misma escena la toma Lucas.
Y por alguna razón desconocida, Lucas borró a Andrés de este pasaje. Sabemos por los 2 evangelios anteriores que ahí estaba Andrés, pero por alguna razón Lucas dijo: no, Andrés no hay necesidad de nombrarlo, porque quizá lo que importaba era nombrar ¿a quién? A Pedro. Entonces Lucas capítulo 5 versículo 3 al 7 dice precisamente que allí estaba Pedro y le rogó a Pedro que apartase su barca a Pedro, y le enseñaba desde la barca ¿de quién? De Pedro, omitiendo que era una sociedad y que en esa sociedad también estaba Andrés. Número 4, el evangelio de Juan nos muestra que Andrés era discípulo antes de ser discípulo de Jesús. Escuche, porque esto es muy importante. Los discípulos, cada uno tenía una profesión y muestra su profesión. Por ejemplo, dice que Pedro era pescador, Andrés también, pero nos muestra una vocación espiritual. La de Andrés, la de Pedro no la muestra. O sea, no dice si Pedro antes iba a los hermanitas marianas, a las adventistas, a los testigos no dice nada de eso, ni de Mateo, ni de ninguno. Del único que tenemos, bueno, de 2 tenemos realmente algo de lo que era su vida y su práctica espiritual, precisamente es de Andrés. Y Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Él era el primer discípulo de Jesús que antes de estar con Jesús estuvo con Juan el Bautista. Y recordemos que Juan el Bautista es ¿quién? El primo de Jesús y además el encargado de preparar el camino al Señor. Un día, estando Juan con sus discípulos hablando el mensaje, recuerden que la predicación de Juan no era una predicación amorosa. Juan no era alguien que se iba con vuelticas. Él no era como Jesús, que hablaba de los lirios del campo. Juan el Bautista, en esta generación de cristal, Juan el Bautista había tenido ya 10 demandas por abrir una iglesia, porque Juan, cuando llamaba a alguien, le decía: oye, ven, hey, generación de víboras. Y de una vez se soltaba con sus palabras de arrepentimiento. De esa escuela es Andrés, para que usted lo tenga claro. Y Juan el Bautista estaba con sus discípulos y en algún momento ve pasar a Jesús. Esta imagen es muy importante de parte de la Biblia para nosotros. Y cuando lo ve pasar les dice: hey, discípulos, miren allá Jesús. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él tienen que seguir. Así que de alguna manera, cuando vemos el llamado que Jesús le ofreció a Andrés y a Pedro, el primero que tomó la decisión de seguir a Jesús y que allí no estaba Pedro era precisamente ¿quién? Andrés, mientras Juan el Bautista hablaba. No aparece Pedro como discípulo de Juan el Bautista. Parece que hasta ese momento él no es practicante. Así que podríamos interpretar que Andrés tenía una conciencia de búsqueda del Señor incluso antes de encontrarse con él mismo. Ahora, luego hay una escena, Juan capítulo 1 versículo 35, ahí usted la puede ir mirando, en la que al parecer Andrés nos confirma lo que hemos venido pensando esta mañana, y es que cuando Andrés conoce al Señor, Juan el Bautista le dice: lo siga. Él llega corriendo a su casa, Juan 1:35 en adelante, y en uno de esos versículos le dice a Pedro: Pedro, hemos encontrado al Mesías. Lo hemos encontrado. Algunas personas se saltan de inmediato al momento en que ellos están pescando, pero lo que la Biblia nos orienta es que Andrés tuvo unos momentos previos a ese encuentro. Andrés es entonces quien gana a su hermano Pedro para Cristo. Número 5. En los evangelios, por ejemplo en Marcos capítulo 13 versículo 3, para que usted lo anote, o Juan capítulo 6 versículo 8,
o Juan 12:22. Por eso le dije que hoy quizá usted diría: ay, pastor, espere, no dicte rápido. Para usted tuviera un esfero, le aseguro que sería más rápido. En uno de estos textos, cualquiera de los que usted elija, esos textos nos confirman que Andrés en el ministerio de Jesús era alguien muy importante. Era uno de los discípulos que tenía mayor vínculo con Jesús. Y partiendo de Marcos 13:3 dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. ¿Quiénes? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Usted va a encontrar esos 4 personajes casi siempre más cerca de lo que los otros personajes del equipo de Jesús. Entonces eran importantes, y ellos estaban tan cerca que le dicen: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Ahora, cuando usted va a mirar qué ocurrió con Andrés, se va a encontrar con este gran desafío. Después de la muerte y resurrección de Jesús, solamente encontramos a Andrés en una escena, y nuevamente, ¿qué pasó? No se nombra. Es en Hechos capítulo 1 versículo 13, donde dice que muchos lo vieron resucitado. Pues cuando dice muchos, dentro de la palabra muchos no hay que buscar nombres específicos, porque cuando usted va a hablar de muchos, usted dice muchos y se acaba el problema. Entonces allí aparece la última vez que quizás se presume se nombraría a Andrés, porque a partir de ese momento Andrés salió de la historia. Hay 2 historiadores que decidieron hablar acerca de él, y encontré en las historias que Andrés es el santo desde la tradición católica. Le estoy hablando. Andrés es el santo para toda la región de Rusia y de Polonia. O sea, por así decirlo, a partir del momento que Andrés desaparece, se fue a predicarle a los rusos. A los rusos les predicaba. Entonces yo me lo imagino allá con el palustre y con el stuc. No, mentiras. Me lo imagino allá en Rusia. De hecho, lo que dicen los historiadores, de esto le hablo rápidamente porque no está en la Biblia, está en la historia. Lo que dice es que Andrés se fue para Rusia, y estando en Rusia le predicó a una mujer que se convirtió al Señor. Esta mujer era esposa de una persona muy importante, y al ver que su esposa se había convertido, le dijo o dejas de creer en eso de Jesús, o te mueres. Y ella le dijo: yo no voy a dejar de creer en Jesús. Entonces dijo: perfecto, entonces no te voy a matar a ti, pero voy a matar al que te predicó. Y entonces colgaron a Andrés, según dice la historia, lo colgaron aparentemente unos cuantos días en X. Lo amarraron, no le pusieron clavos como a Jesús, lo amarraron. Pero según relata esta historia, Andrés no paró de predicar mientras estuvo en esa cruz. Su misión era predicar, y el que pasaba ahí lo encontraba a él ya listo para morir, y lo veían ahí con tristeza. Él decía: no tengan tristeza, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos usted y toda su casa. Así que encontramos, según la historia, un Andrés que fue alguien que dio también su vida para Cristo. Número 6, los 4 evangelios. Los 4, recuerde que tenemos unos evangelios que narran algunas acciones, otros no, pero particularmente de las acciones que le voy a hablar, lo narran los 4 evangelios. Y es la narración del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero según el evangelio de Juan, de manera específica, fue Andrés el que encontró un joven. Ustedes recuerdan la historia. Jesús le habla a Felipe, que luego hablaremos de Felipe un poco. Felipe es el correcto, el matemático, el estratega. Felipe es el juicioso. Felipe es el que analiza. Felipe es el que dice cuánto tenemos en la caja para hacer bien las cosas en la iglesia. Él es Felipe. Entonces Jesús le dice: Felipe, necesitamos comida. Dice: claro, maestro, para los 12 se le tiene. Y cuando ya se va a ir por la comida para los 12, le dice: no necesitamos comida para los 12, necesitamos comida para toda la multitud. Felipe le dice: no, maestro, yo ya hice cuentas y no nos alcanza, que se vayan para la casa, coman y que vuelvan. Jesús dijo: no, yo no puedo hacer eso. Entonces en ese momento, según el evangelio de Juan, aparece Andrés buscando soluciones. Y Andrés es el personaje de las soluciones pequeñas. Andrés es el
el apóstol de las pequeñas cosas. De hecho, así lo vas a encontrar en la historia, el apóstol de las pequeñas cosas. Entonces Andrés se va en medio de la multitud y comienza a buscar. Le estoy hablando de Juan capítulo 6 versículo 1 en adelante. Juan capítulo 6, chicas, por favor. Juan 6 versículo 1 en adelante. Y entonces empieza a buscar en la multitud. Mientras está buscando en la multitud, encuentra un joven. Juan 6, 1, 2, 3, mientras yo voy narrando, me ayudas por favor y lo vas pasando. Y encuentra un joven que tiene algo, unos pocos panes y unos peces. Entonces se devuelve y le dice: Señor Jesús. Recuerda que él es ¿qué? El apóstol de las pequeñas cosas. Entonces le dice: Señor, hay un joven que tiene unos pocos panes y unos pocos peces. Pues Señor, no es mucho, pero es alguien que tiene algo. Entonces ese día se genera el gran milagro, y con un joven se le dio de comer a 5,000 personas. Amén. Ahora, Andrés no es de los de mostrar. Andrés no es el del reconocimiento. Andrés es alguien que siempre está ahí. Pero vas a encontrar que Andrés es el especialista en el 1 a 1. Como hay discípulos que nacieron para las multitudes, hay discípulos que nacieron para predicar el 1 a 1. Ahora, fíjese que no se mencionaría nunca más Andrés en las conversaciones posteriores en Hechos de los Apóstoles. Y lo que sí llama la atención es que curiosamente su hermano, en Hechos capítulo 1, capítulo 2 van a encontrar esta historia, al predicarle a la multitud, le predicó a 3,000 personas y 3,000 personas se convirtieron. Ahora, aunque los números no nos permiten hablar de Andrés, porque para eso necesitaríamos es hablar ¿de quién? De Pedro. Pero aunque los números no nos permiten hablar de Andrés, el impacto de Andrés sí nos lo permitirá hacer. Juan, el evangelista, narra que en algún momento unos griegos, recuerden que los griegos son personas que tienen otra religión, y llegan los griegos a buscar a Jesús, movidos en su corazón por recibir la palabra. Cuando llegan a buscarlos, ubican a Felipe, y Felipe no sabe qué hacer. Juan capítulo 12 versículo 20 al 22, y no sabe qué hacer. Entonces le dicen los griegos: hey, queremos hablar con tu maestro, ¿será que él nos recibe? Y Felipe dice: ay, no sé, ¿a quién le pregunto? Ay, ya sé a quién preguntarle. A alguien que es la mano derecha de Jesús y que siempre está ahí. Y se va. ¿Y a quién busca? A Andrés. Y Andrés es el que toma la decisión. Se lleva a Felipe, le dice: Pipe, camine, vamos y hablamos los dos con el maestro, no se preocupe. Y va y le dice: Jesús, los griegos te quieren ver, ¿tú qué dices? Les abrimos un espacio. Entonces Jesús habla directamente con él. Amén. Ahora, Andrés también estuvo presente en la última cena como los demás apóstoles. Pero luego de ver toda esa historia, porque usted dirá: uy, no, pastor, yo ya quería entrar de una al tema, pero era necesario, es necesario. A veces nosotros pasamos tan rápido por algunas escenas que muchas de las cosas que le he dicho quizá usted no las había leído o no las conocía. Quiero hablarle de 3 cosas que nos enseña la persona de Andrés, que le recuerdo qué significa Andrés: valiente. Es un hombre valiente. Así que quiero hablarle puntualmente de 3 enseñanzas que nos deja este personaje llamado Andrés. Número 1: Andrés no es la planta, Andrés es la semilla. Diga conmigo: no es la planta. Andrés es ¿qué? La semilla. Quiero hacerle una pregunta, no para que me la responda, sino para que piense. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Unos dicen que el huevo, otros dicen que la gallina, otros dicen que el pollo. ¿Quién fue primero? ¿Andrés o Simón? ¿Cuál es el primero?
Porque cuando vamos a buscar la semilla, encontraremos que la semilla, ¿quién fue? Andrés. Pero cuando nos vamos a mirar en el espectáculo, en el espectro, en lo que se ve, ¿quién sería primero? Yo les preguntara, ¿quién es el primero de los discípulos? Algunos dirían, bueno, pues yo veo a un Pedro que predica a 3,000, que le predica al uno, que le predica al otro, que dirige la iglesia en Jerusalén. Pero otro dirá, no, ese no es el primero. El primero sin duda es Pablo, el apóstol abortivo. Recuerde que es un abortivo, según lo dice él en la palabra, porque es el único apóstol de Jesucristo que no vivió el momento con él, es decir, él se convierte posterior. Pablo no andó al lado de Jesús como si lo hicieron los 11, bueno, los 12 discípulos, incluido a Judas, y posteriormente el reemplazo de Judas. Pero alguno diría, ellos son primeros. ¿Por qué? Porque uno tiende a idealizar que lo primero es lo visible. Lo primero es lo que veo. ¿Quién va de primero en la carrera? Ahora, generalmente uno ve el primero que va en la carrera, pero no ve la semilla del primero que va en la carrera. En Marcos capítulo 4 versículo 26 dice que Jesús continuó diciendo lo siguiente: el reino de Dios se parece a quien esparce una semilla en la tierra sin que ésta sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla, y la tierra da por sí sola fruto, primero un tallo, luego la espiga y después el grano lleno de la espiga. Usted y yo estamos acostumbrados en el evangelio a que nuestros ojos nos engañen, porque siempre estamos mirando primero el tallo o la espiga o el grano de la espiga. Pero cuando analizamos la figura de Andrés, encontramos algo que nosotros no miramos. Y lo que nosotros no miramos, porque es muy pequeño, porque es muy minúsculo, porque no se puede ver, ¿qué es? La semilla. Andrés por eso es semilla, porque Andrés no es el espectáculo visible, no es lo que todos ven. Andrés no es lo que todos quieren ser, porque todos en el evangelio quieren ser tallo, todos en el evangelio quieren ser espiga, y todos en el evangelio queremos ser grano lleno en la espiga. Cuando llegamos al evangelio, nosotros queremos volvernos notables, queremos estar adelante, queremos estar en la predicación, queremos que se vean nuestros frutos. Y yo quiero preguntarte algo: ¿y la semilla? Jesús comienza hablando de la semilla y dice que la semilla, aunque no es de impacto, es lo que más importa. La figura de Andrés en el evangelio es esa. Puede que no seas de impacto, puede que no califiques dentro de los mejores oradores en la iglesia, puede que no seas el centro de atracción, puede que no estés tocando, no estés en el altar, no estés figurando, no tengas un título, no tengas un nombre, pero quizá eres la semilla. Y si eres la semilla, deberías alegrarte por una razón. Cuando soy semilla, ya sea que duerma o esté despierto, día y noche, esa semilla brota hasta que crece. Y aquí hay algo muy poderoso, porque cuando aprendo que soy semilla, descubro que todos los días Dios está actuando y haciendo algo espectacular que no se ve. ¿Por qué? Porque está ocurriendo ¿dónde? Debajo de la tierra. Pero hay gente aquí que necesita saber que es la semilla de su casa. Hay gente aquí que necesita saber que el evangelio te llegó a ti y estás trabajando allá como semilla. No se ve, no se ve. Tus hijos están rebeldes. A veces vienen a la iglesia, a veces no quieren venir. A veces llegas a la casa y ves que la economía como que no está funcionando. Y dices: Señor, ¿a qué horas esto va a cambiar? Señor, ¿por qué esto no está produciendo? Pero lo que no te has dado cuenta es que eres semilla, y la semilla trabaja todos los días, aunque no la veas, para de un día germinar. Y si eres semilla, quiero decirte algo: semilla es lo primero. El que es semilla debe entender que un día lo que está haciendo dará fruto. Dará fruto. Ahora espera, préstame atención. He conocido mucha gente que se volvieron el modelo a seguir, el tipo Pedro en una iglesia, porque tienen una frustración muy grande. ¿Sabes cuál fue? Perdieron toda su familia.
El hogar se les separó, los hijos se les perdieron. Entonces encontraron en la iglesia una especie de huida. Y he visto muchos ministros de Dios tremendos en el altar. Sus hijos no los quieren ver. Y cuando digo sus hijos, hablo de sus hijos del anterior matrimonio o del otro matrimonio. Y cuando escuchan hablar de papá y metido en la iglesia, ¡qué risa me da! Mi papá ha ganado tantas almas. ¿Y por qué no me ganó a mí? Porque a veces la posición de tallo, la posición visible de espiga, de grano lleno de espiga, nos hace tapar la calidad y el tipo de nuestra semilla. Entonces preferimos ser alguien notable, ser alguien conocido en la iglesia, porque no quiero recordar lo que fue mi semilla. Pero yo quiero decirte algo: hay gente aquí que está haciendo algo correcto, y aunque quizá hoy no eres el más notable, el tallo de la iglesia, eres la semilla de tu casa. Y si eres la semilla de tu casa, está cobrando valor grande lo que estás haciendo hoy. Persevera en ello. Tal vez no tiene reconocimiento, la semilla nunca tiene reconocimiento, pero cuando hay semilla, luego hay fruto. Cuando hay alguien que se convierte en una casa, y ese alguien decide llevar la luz de Jesucristo a todos los que le rodean, va por sus hijos, va por su esposo. Hay días que te encontrarás diciendo: Dios, seguiré sembrando, pero verás a tu esposo siguiendo ser el mismo, llegando a las mismas horas, tomando las mismas bebidas alcohólicas. Verás a tus hijos, pero no te puedes cansar, no te puedes cansar. El trabajo que tú estás haciendo conjunto con Dios no es un trabajo visible, es por debajo de la tierra. Allí estás orando, allí estás pidiéndole al Señor, allí estás guardando a tus hijos. Aunque no se vea, eso va a dar fruto, luz. Eso va a dar fruto. El problema es que nos han enseñado y queremos llegar de un al tallo, ¿no? Entonces, por eso hay mucha gente que en lugar de evangelizar comienza a maltratar con el evangelio. Le llegan de frente: venga, mi hijo, usted lo que tiene que ir es mañana para la iglesia, arrepiéntase, tiene que empezar a predicar y servirle al Señor. Ay, ya voy. Pero ¿sabes qué significa semilla? Oración por otros, secreto. Es orar por ese que aún no ha llegado a los pies del Señor. Ese es Andrés, es semilla. Él no es visible, él es invisible. Pero ten cuidado y no te equivoques, que el ser invisible no quiere decir que no estés haciendo algo, porque aunque la semilla es invisible, algo está ocurriendo. ¿Cuántos en este lugar son los únicos cristianos de su casa? Levante la mano si hay alguien así. Eres el único. Se te burlarán, se te reirán, seguirás haciendo las reuniones y dirán: ese ya no toma, ese se volvió aburrido, y se reirán de ti. Ya le llevó los diezmos al pastor, ya no saben qué más decir. Tú no te importe, no te incomodes, no te sientas triste, no pienses: voy a dejar de orar por esto si creo. ¿Sabes qué? Tu trabajo es el trabajo de Andrés. Sé semilla. En la casa de alguien que hay una semilla, un día habrá conversión en el nombre de Jesús. Sigue siendo esa semilla. Sé la semilla de tu familia. Mi padre fue la semilla oculta en esta casa. Mientras él comenzaba a asistir al centro misionero Bethesda en Zipaquirá, una iglesia donde habían 10 personas en ese tiempo, hablando de casi más de 30 años. Cuando llegaba a la casa y me decía: voy a traer al pastor, y me presentaba al pastor y se iba el pastor, ¿sabe yo qué hacía? Yo me burlaba del pastor, yo imitaba al pastor. El pastor cogía una guitarra y tocaba y cantaba chistoso, entonces yo rápidamente cogía los ademanes de él. ¿Y sabe qué hacía mi mamá? ¿Sabe qué hacía mi hermana? En lugar de decir: mi hijo, respete, está hablando de un siervo de Dios, se reían conmigo. Todos nos burlamos de mi papá el día que llegó a ser semilla.
¿Y sabe qué dijo él? Nada. Aguantó, oró por su familia. Pero algunos quieren ya ir al tallo. Andrés, les dije, es el apóstol de las pequeñas cosas. Y mire lo que dice la palabra: aunque tu inicio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Para ti, que eres el único creyente en tu casa y en tu familia, quiero decirte que un día te reunirás, te llamarán tus hermanos, te invitarán, te dirán: quiero que vengas, ya conocí a Cristo, se rendirán al Señor. Y en tu familia, que era una familia de incrédulos, cuando menos empieces a ver, verás el tallo. Pero tú no olvides que tú fuiste, ¿qué? Semilla, en el nombre de Jesús. Persevera en ser semilla. Sé semilla. Siémbrate por otros. ¿Cuántos en este lugar dicen: yo quiero ser semilla? Alguien debe ser la base. Yo quiero decirte algo, y esto es muy espiritual. Mira, algunas personas huyen y se encaletan en una iglesia. Yo no quiero que a ti te pase eso. No te puedes olvidar de los tuyos. Algunos dicen: no, mi familia es tan incrédula y se burlan de mí y ay, me incomodan tanto, que ¿sabe qué? ¿Sabe qué? No vuelva a ver a mi familia. Y me voy a meter a la iglesia, y en la iglesia, claro, allá sí todos me quieren, y entonces voy a volverme líder, y entonces me van a decir líder, y me van a querer como líder, y me van a abrazar como líder, y me van a amar, y me van a tener mi lugar, y allá sí voy a ser quien debo ser. Ey, ten cuidado. Ese es el espíritu religioso que te quiere saltar, hacer tallo, porque uno ve el tallo y le ve más bonito, y hacerte olvidar que tú eres semilla. Si en tu familia hay alguien que todavía no sabe del Señor, de tu corazón va a brotar la semilla para Él. No lo olvides. Andrés significa semilla. Alguien que es base, alguien que va a empezar. Ese es Andrés. Di conmigo: yo quiero ser ese Andrés. Yo voy a ser valiente por mi familia. Amén. Recobra fuerzas hoy para, con valentía, saber que en ti está la semilla del evangelio para otros que quizás están en tu casa. Número 2. Andrés es la muestra del último que es primero. Andrés es la muestra del último que es primero. Ahí está, mírenlo. La muestra del último que es primero. Uno está acostumbrado a ver lo visible, ¿cierto? Entonces, si yo les pregunto quiénes son los primeros músicos, usted dice: ay, no, eso aquí siempre está Karen adelante. No. Yo no le pregunté quién está adelante, quiénes son los primeros. ¿Quiénes son los primeros en la iglesia? Pues los pastores, eso es lógico. No. Yo no te pregunté quiénes son los más visibles, sino quiénes están primero. Ahora, préstame mucha atención, porque esto tiene mucha lógica. Andrés es lo que llamamos el protocletos, así se llama, es decir, el primer llamado, por varias razones. La primera, porque es el primer llamado dentro de su familia. La segunda, porque es de los primeros discípulos. Es el primero que encuentra a un joven para multiplicar. Él es el primero. Pero si usted mira y pregunta, pues el primero, ¿quién va a ser? Simón. Luego a él no le entregaron las llaves del reino para que abriera y cerrara las puertas. Las llaves del cielo las tiene él, según dice la Biblia. Eso lo veremos en estos días. Entonces pareciera que Andrés no. Pero me llama algo la atención, y es que mientras
hay gente que pasa toda su vida queriendo ser notable, como por ejemplo los hijos de Zebedeo, que llegaron a la presencia de Jesús diciéndole: Señor, nosotros queremos un cargo, eso es lo que nos importa, aquí a la derecha y aquí a la izquierda es donde queremos estar, no ellos, sino nosotros. Hay mucha gente que expresa así en una iglesia, mientras hay muchos que pasan su vida queriendo el primer lugar. Hay Andrés que quiere ser el primer llamado, y el primer llamado no va detrás de figurar, va detrás de hacerlo bien. Eso es diferente. Gente que le gusta figurar y hay gente que le gusta hacerlo bien. Entonces, este protocletos, esta muestra del último que es primero, es aquel que no confunde ser notable con ser contundente. No tiene nada que ver. Si usted ha tenido un empleado o conoce a alguien que generalmente cuando usted le habla quiere hacer notar todo lo que hace, entonces empieza: yo hago aquí, yo hago esto, yo no sé qué, yo moví, yo para acá, y muestran. Ellos son notables. Hay gente que no es notable, hay gente que es contundente. A mí me encanta una persona, la que hoy trabaja con nosotros, la empresa, y yo la escucho hablar con mi esposa. Mi esposa le dice: ¿hiciste tal cosa? Y le dice: sí, señora, ayer lo hice, y aparte de eso hice esto y no sé qué hice. Y le dice: ay. Ella no hace ruido, es contundente. Hay gente que hace mucho ruido, pero no tiene contundencia, porque en razón de ser primero, de ser ese protocletos, necesito entender que no es el ruido que haga, sino la labor que desarrollo. Mateo capítulo 20 versículo 16 dice: de modo que los que ahora son últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Y aquí hay algo muy interesante. El protocletos, el primer llamado, entendió que era el primero, pero no importó ser primero, y era la única manera de estar en el lugar adecuado. Porque Jesús a los que quieren ser los primeros les dice: ustedes que quieren ser primeros en el reino serán ¿quiénes? Los últimos. De ahí sale la palabra. Pero hay algo que en relación a esto me encanta. Aprovechemos que mi papá está allá acá. Venga, padre, un momentico, por favor. Mi papá es el protocletos de la casa. ¿El proto qué? ¿Que está enfermo de qué? Venga, padre, por favor. Voy a mostrarle el primer llamado. ¿Quién era él o quién es él? Sí, mi papá, el primero. Diga conmigo: ¿quién es él? El primero. Entonces, el primero, según dice la Biblia, se convierte en el último en lo que tiene que ver con la organización con el Señor. Mi mamá no está por ahí, ¿no? Mi hermana, mi mamá, venga, mi mamá. Venga, mami, arrepiéntase de haberse burlado tanto del pastor, del pastor, se me olvidó el nombre, ¿cómo era? Fernando Crespín. Pastor Fernando. Pero se convierte, mi hermana está por ahí, ya llegó, no está, no ha llegado, listo. Convierte, no, venga, no se haga al lado, porque usted no se puede hacer al lado, porque él es ¿qué? Primero, venga, hágase aquí así para eso. Déjese, hágame el favor. Así que, mi mamá, volteese para acá, hágame el favor. Eso, haga de cuenta que eso. Ahí vamos. Aquí estaría mi hermana, aquí estaría mi hermano Yayito, y luego de ellos yo me caso. Venga para acá, mi amor. Y cuando me caso, ahora mi esposa y yo estamos acá. Luego mi hermana tiene un hijo, Miguel, entonces Miguel estaría aquí adelante. Miguel no está, pero luego nosotros tenemos hijos. Venga, Majito, rápido, corra. Eso, y luego Anita, venga para acá, hágase por favor acá. Eso. Mire lo impresionante. Aquí usted puede ver qué es ser primero y a la vez qué es quedar de último en el Señor.
Así es como el Señor actúa. Pero imagínese un primero que quiera ser siempre primero. O sea, él dice, no, yo quiero ir primero. Si él se quiere quedar primero y no entiende que en el evangelio es el último, ¿sabe quién? ¿Sabe quién está con el que quiere ser primero? ¿Sabe quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca tuvo la capacidad de entender que iba a ser último. Gracias, Padre, Dios lo bendiga. Feliz día al Padre. Un abrazo para mi papá y eso. Entonces no es notable. No es notable. Es contundente. Y uno ve cómo va siendo desplazado. Los pastores que están conmigo, los que me han apoyado hombro a hombro, hemos levantado la iglesia, me han escuchado esta frase. Yo creo que en algún momento dirían, uy, pastor, ¿qué le pasa? Pero yo les he dicho, tenemos que prepararnos para entregarle la iglesia a otro, porque yo no puedo ser siempre el que primero, porque no cumpliré lo que dice la Biblia. Venga, qué maravilloso sería que a nivel pastoral comenzara a ocurrir algo, y es que yo estoy de primero, ¿cierto? Yo soy del primero acá, pero yo no me puedo aferrar a este primero, yo no puedo aferrarme. Entonces venga Jimmy para acá. Entonces Jimmy está trabajando conmigo a nivel ministerial, y entonces yo tengo que mirar cómo quizá Jimmy empieza a apoyarse, o yo lo apoyo para que él esté aquí, hágase adelante, no se va a hacer atrás mío, porque ese sí sería un problema. Eso sí, listo. Y ahí vamos hacia como deberíamos ir, porque ¿quién era el primero? Y la Biblia dice que el primero tiene que ser ¿qué? El último. Venga para acá corriendo, papazote hermoso. Entonces tenemos que catapultar ¿a quién? ¿A quién? Para que ahora él sea el primero y para que yo pueda ser el último, como dice la palabra. Y luego de él, ¿dónde está Tomás? Venga para acá, corre chino rápido. No me ponga bravo y haga caso. Eso. Yo a Tomás nunca lo he visto bravo. Ahora, ¿dónde quedaría el que aparentemente era primero? ¿Dónde? Esto es lo que dice la palabra del Señor. Pero si yo siempre decido, quiero, anhelo y pienso todo el tiempo en figurar, en ser el primero, en que solo yo, en que nadie más, pues ¿qué hago con esto? Ya, gracias. Un aplauso para ellos. ¿Lo había visto así? Porque algunos como que tienen un enredo con eso del último, y como que cuando lo ven dicen, ay no, yo no quiero ser el último. Me ningunearon. En la iglesia me ningunearon. Llamaron a todos y a mí no. A mí cuando me vieron, coja la escoba. Ay, solo sirvo para la escoba. Ay, no me ponen. Amado, Andrés nunca peleó por donde lo pusieran. Que yo soy líder, me quieren opacar la unción. Yo escuché eso. Claro, le tiene envidia a mi unción. Como ven cómo fluyo en gloria y milagros, y como el Señor me usa. Claro, el enemigo. No, no es el enemigo. Más bien tu ego tiene que morir para entender que aunque seas primero, tendrás que ir dándole espacio a otros, y harás bien la labor de ser primero cuando seas último. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Harás bien la labor. Cuando otros crezcan. No le tengas miedo a eso. Yo no me imagino a Andrés. Imagínese usted a Andrés perturbado. Andrés tiene un hermano, ¿cierto? ¿Cómo se llama el hermano? Va y se lo presenta a Jesús. Jesús un día hace una reunión y dice: bueno, muchachos, he estado tomando algunas decisiones, resulta que me voy a morir, porque ya tengo ganas de morirme por la humanidad. Voy a resucitar, y cuando resucite ya no voy a estar aquí en cuerpo presente, me voy a ir para el cielo, y uno de ustedes tomará la labor de manejar la iglesia. Y todos, recuerde que todos pudieron pensar eso, porque ahí solo hay seres humanos, no hay extraterrestres. Entonces yo me imagino a los Boanerges diciendo: uy. Y la mamá de los Boanerges, ¿se acuerdan que la mamá estaba por allá al lado diciendo: aquí hay mucha mamá de Boanerges?
No los dejan a sus hijos ser y están allá. Pastor, póngame a la niña adelante. Ay, niña, pastor. Entonces imagínese la idea. Y Jesús ya listo para nombrar. Y llega la señora con empanadas. Señor Jesús, no se le olviden las empanadas. Y acuérdate de mis hijos, acuérdate de mis hijos. Todo el mundo ahí pensando, Andrés ahí. Y de un momento a otro aparece Jesús y dice: va a ser Pedro. Claro, pues todos dirían: ay no, pero ¿por qué Pedro? Algunos dirían: no, pero es que ese Pedro no es el correcto. Uy, no, pero es que Pedro lo negó. Uy, no, pero es que una vez caminó y se cayó. Bueno, todo lo que tiene que ver. Y de un momento a otro, imagínese usted, Andrés, por allá todo deprimido. Yo que le di el evangelio, yo que lo traje a Cristo, yo que le enseñé, yo le enseñé. ¿Quién es el más grande? Yo fui primero discípulo que él. Yo vi a Jesús. Yo le enseñé a mi hermano a caminar, le cambié los pañales para eso. Vea, ay, ahora sé que es el primero. ¿Quién puede vivir con eso? Así que diga conmigo: a partir de hoy, yo prefiero ser contundente que notable en el nombre de Jesús. Porque viene algo muy grande, número 3. Ya con eso termino. Andrés significa menguar para que otro crezca. Andrés significa menguar para que otro crezca. Mire, este texto que vamos a leer no lo dijo Jesús, lo dijo Juan el Bautista. Se lo dijo a sus discípulos. Juan dice lo siguiente: porque es necesario que Él crezca para que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio yo, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe tu testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Estas son las palabras de Juan para entender que vendría otro más grande. Incluso se atreve a decir, dice: viene otro tan grande delante mío que no soy ni siquiera digno de desatar el calzado que él trae. La enseñanza de humildad que puso Juan el Bautista sobre Andrés es la que le permite a Andrés tener ese espíritu tranquilo, aunque no sea visible ni notable. Jesús no se dedicó a ministrar tanto esto. De hecho, los problemas ministeriales que Jesús tiene que atender precisamente es porque muchos de sus discípulos no entendían esto. Los Boanerges nunca lo entendieron, los hijos del tren no lo entendieron, por eso pidieron un lugar. Pero Juan el Bautista, un hombre que no figuró, un hombre que nunca estuvo en la ciudad, porque nunca tuvo, ni siquiera la Biblia declara que no tenía un vestido pulcro para la ciudad. Él estaba en el desierto, era un hombre del desierto. Él comía en el desierto, no estuvo en los restaurantes principales, no estuvo en los mejores lugares, no. Y aún así dice la Biblia que no existe ningún profeta en la tierra mayor a Juan el Bautista. ¿Les estoy hablando de alguien pequeño? Les estoy hablando de los más grandes profetas que ha existido en el mundo como profeta. Eso mismo lo dice Jesús. Y el más grande profeta se sentó con sus discípulos y les dijo: sigan a Jesús. ¿Pero por qué? Si tú eres el más grande. Y Juan no desconoció que pueden existir otros más grandes y no le tuvo temor a eso. Y les dijo: muchachos, no, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es menguar para que otro crezca. Esta mañana cuando entré vi a Wilmer. ¿Dónde está Wilmer? Y vi al señor Brito. Venga por favor Wilmer y el señor Brito, rápido por favor, corriendo, porque quisiera poner un ejemplo muy especial de lo que es menguar
para que otros puedan crecer. Venga para acá. Wilmer, ¿y el señor Brito dónde está? Alan, ¿dónde está Alan? Corran. Wilmer para acá. Despiértenlo, por favor, rápido. Venga, papi. Corra, corra, venga, le digo una cosa, venga. Señor Brito, venga para acá. Un aplauso para el señor Brito, venga para acá. Les presento a todos ustedes al señor Brito. Alan Brito, venga para acá. Mire, venga, déjenlo, mire esa pinta de padre e hijo tan linda hoy. Un aplauso para ellos. Él se viste así porque el papá se viste así. Él vino a diaconado porque el papá hace diaconado. Y él se queda dormido así porque el papá. Ah, no, mentira, no sé. Pero mire esto. Él va a ser Juan el Bautista. Y Juan tiene un discípulo, tómelo de la mano y camine de aquí para allá. Y lo va a llevar hasta cierto punto. En cierto punto va a reconocer, y Will, vas a tener que reconocer en algún momento que tu hijo ya no lo vas a poder llevar de la mano. Entonces no vas a tener miedo a eso, sino que ya tú ven para acá, vas a tener unos 18 años, vas a empezar tu profesión, te vas a conocer con una mujer muy linda, te vas a casar con ella y sería la esposa de Alan Brito. ¿Listo? Entonces, si él no entiende que ya menguó, se le va a querer meter en el hogar a él, a decirle cómo haga las cosas. Cuando él vaya a estudiar, le va a decir: no, mijo, a mí no me parece, usted debe estudiar algo con carros, con conducción, que es lo que a mí me gusta, o ser bombero, que es lo que yo soy, o hacer esto, lo otro. Y si él no lo entiende, va a tener un tremendo problema en su vida, porque él tiene que menguar para que él crezca, porque si él no mengua, él no crece. Uy, aquí hay algo muy profundo. Esto es para padres. Si tú no menguas, él no crece. Repítalo conmigo. Si tú no menguas, dígale al que tiene a su lado: si tú no menguas, él no crece. Si tú le arreglas todos los problemas, sales a salvarle toda la plata, le pagas todas las deudas, ay, mi chinito, pobrecito, pues él no crece. Y la idea es que él crezca. Y cuando él crezca y usted ya está menguadito, entonces ande para allá, ande para allá. Y usted, como ya menguó, va a ir detrás de él. Sí, señora, ayudarle a cuidar los nietos, echarle una manito con los pagos. Pero hoy el grande es él. Pero él tiene que entender que un día va a menguar porque él necesita crecer. Gracias, papi. Un aplauso para ellos. Mire la impresionante figura de Andrés. Y yo le voy a decir algo muy importante: a los Andrés no les da duro el camino de la vida, porque lo entienden y no se sientan a llorar, a mirar la foto del niño y ay, imagínense a Juan el Bautista. Ay, tan lindo que era el Juanito. Ay, tan lindo que era el Andrés, perdón. O verlo ya después con Jesús y decir: ay, yo lo discipulé y se largó con otro. Ay, y eso sí que sufrieron los pastores. Entra uno y ve Facebook y el hermanito allá predicando en la iglesia y uno: ay, se fue de mi lado y allá sí predica, ya que era bien sinvergüenza y llegaba tarde y era difícil. Imagínese uno con esos dolores, esos sufrimientos. Andrés tiene el valor de las pequeñas cosas. Él sabe cómo es la naturaleza. Él sabe. Venga, párese ahí. Sí, Ani. Ven. Yo vi a Mario correr detrás de este, y ahora este tiene corriendo a Mario. Papá, que pasó una cosa en la moto que y ya voy para allá, y él sale. Papá, que tal cosa que necesito, y corra, y detrás pues ahí está la mamá también. Si no le tengo miedo
a ver otro crecer, me lo voy a disfrutar. Si le tengo miedo, me va a doler. Si tu papá tuviera miedo a que tú crecieras, a que te soltaras, no lo va a disfrutar. Pero hay que volar para que llegues bien lejos. Y el sueño que todo padre tiene es que sus hijos lleguen mucho más lejos de lo que uno pudo llegar. Vas a llegar más lejos de lo que tu papá, mucho más. Y ese hombre correcto que has tenido a tu lado va a emularse en ti cada vez que tengas una decisión, cada vez que tengas una pasión, una motivación, sea correcta o no sea, sea incorrecta. Estoy seguro que recurrirás a la voz interior que te va a decir: ¿qué haría mi mentor? ¿Qué me enseñó él? Y lo harás como él, y seguramente mucho mejor lo podrás hacer, porque él no tuvo miedo a verte crecer. Él hizo un abrazo, por favor, de día al Padre ahí. Él un abrazo ¡oh, qué lindo! Eso es hermoso. Ese es el valor de un Andrés. Alguien que está atrás, alguien que está oculto, alguien tras las bambalinas. Él no necesita aplausos. Su gasolina no es esa. Él, con hacer la voluntad del Padre, tiene más que suficiente y necesario para seguir adelante en su vida. Un Andrés que está atrás. Ahora, imagínese usted, y ya para ir terminando, imagínese usted, ay, ya se me fue el tiempo, santo Dios. ¿Hace cuánto voy terminando? Pero ya voy a terminar. No, solo imagínese esta imagen. Oye, que la gente es la gente, ¿no? Entonces llega, no sé, figuras tan notables como Dante Gebel, ¿no? Dante Gebel, y todos llegan y miren, le presento a Dante Gebel, y todos, ¡guau! Pastor de multitudes. A eso a la gente lo mata. ¿Sabe a mí qué me mataría? Que llegara y me dijeran: le presento al pastor de Dante Gebel. Yo diría: ¡monstruo! ¿Cómo hizo para levantarlo a él? Mientras la gente ve lo que está visible, me encantaría ver la raíz. Por esto me imagino a Simón en la primera predicación, 3,000. ¡Guau! ¿Y él viene con quién? Con Andrés. ¿Y quién es Andrés? El hermano. Pero no importa, que lo importante es ¿quién? Simón. No, un momento, venga para acá, Andrés. Les quiero presentar a Andrés, porque si Simón ganó a 3,000, Andrés ganó a Simón. ¡Wow! Den un aplauso al Señor por eso. En otras, Simón no podría ganar 3,000 si Andrés no se lo gana a él. No tengas en poco nada. Alguien levántese y dígale: Señor, yo no voy a tener un poco las semillas que tú has puesto en mi vida, mis hijos, mi vida. Señor, hoy veo la vida de otra manera, porque hay semillas en mí, porque hay bases, porque hay cosas que no se ven. Y ahí estás trabajando, Señor, aunque yo no pueda verlo, Señor. Y dile: Señor, déjame verte cara a cara. Quiero verte cara a cara. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo, Que nadie diga nada, que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras,